Hola, muy buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Nuevamente nos encontramos de manera virtual en la clase de matemáticas. Esta es la semana de trabajo número 4. Seguimos trabajando con medidas de dispersión, ya siguiendo la clase anterior. Me presento, mi nombre es profesor Claudio Sáez y quien me acompaña es la profesora Patricia Vargas Erice, nuestra profesora diferencial, a quien le doy el pase para que salude al estudiante y haga el inicio de la clase. Buenos días, estudiantes. Hoy día es un día especial para ustedes, como decíamos, es el Día del Alumno, así es que felicitarles. Y vamos a comenzar esta clase poniendo mucha atención y tomando apuntes con su cuadernito y su lápiz, por favor, para recordar esos conocimientos previos que tenemos ahí. El objetivo de aprendizaje de hoy es comparar dos o más conjuntos de datos utilizando medidas de dispersión para tomar decisiones. Ese va a ser el objetivo de hoy. ¿Qué son las medidas de dispersión? A ver, por ahí, si alguien me puede ayudar. ¿Qué eran las medidas de dispersión? Profe, me anda demasiado mal, le escucho demasiado cortado, mi internet anda súper pésimo acá en el campo. Ya. Pero los demás me escuchan bien, porque quizás es el problema de un solo alumno. Yo lo escucho bien, profesor ¿Va a Vargas. Sí, grabar la profe, clase por si acaso? yo igual lo Sí, va escucho a bien, estar profe. grabada. Sí, díganos, profesor. Sí, va a estar grabada la Ya clase, por lo ¿ya? menos la escucho después, porque se me escucha demasiado mal Sí, y hijo, sí se como entiende, que a pero cada tenemos que rato se seguir con escucha la clase, cortado y hijo. no logro entender Ya. lo que dice. Ok. Mm, Bueno, como les estaba diciendo, ¿qué son las medidas de dispersión, chiquillos? ¿Se acuerdan? Ya han pasado varias clases que no nos vemos, así es que vamos tratando de recordar si podemos o no. La medida de Estas dispersión, tenían como diferentes, eh, Sí, por ahí va. como diferentes, Resultado. como especialidades, ¿qué puedo decir? Sí, O sea, conceptos. diferentes maneras de resolverla. Ujú. Cada uno tenía una manera. ¿ya? Exacto, ¿cierto? Teníamos un montón de muchos pasos para poder llegar a un resultado, ¿cierto? Sin embargo, las medidas de dispersión eran para verificar los datos. Por ejemplo, para verificar si estaba bien el promedio, si estaba bien la moda, si estaba en cercanos o no cercanos, ¿cierto? Y muestra la variabilidad o lo dispersos que son los datos, como dice ahí. ¿Ya? Esas son las medidas de dispersión. Y a mayor valor, mayor la dispersión. Por lo tanto, los valores son heterogéneos. ¿Qué quería decir que eran heterogéneos? Jóvenes, ¿Más de uno? Le olvidó para los chiquillos. que eran lejanos, Más dispersos. eran más eran dispersos, ¿cierto? varios. Sí, los datos, ¿cierto? Teníamos varios datos, pero esos datos tenían que ser dispersos, ¿ya? Si los valores de la dispersión son bajos, se dice que los datos son homogéneos, es decir, que son todos parejitos. Mm. Y cuando eran heterogéneos, era que estaban, como mostraban en un gráfico, ¿se acuerdan la clase pasada? Que mostrábamos en un gráfico la diferencia entre lo heterogéneo y lo homogéneo. Los homogéneos estaban como parejitos los datos. Y en el otro habían unas diferencias y si podemos graficarlo era como una escalerita que iba subiendo, iba en ascenso y después en descenso. ¿Sí? Ya, sigamos entonces. Los tipos de medidas de dispersión, teníamos las medidas de dispersión absoluta. Y aquí ustedes se acuerdan del rango. ¿Cuál era el rango? ¿Cómo obteníamos el rango? La diferencia entre el menor y mayor.
Excelente. La diferencia entre el número máximo y el número mínimo, entre el mayor y el menor, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos que ahí restar el número mayor con el número menor y ahí obteníamos el rango de los datos que nos estaban dando, ¿cierto? La desviación media, ¿se acuerdan? Número que estaba al medio. Ya, a ver, la desviación media se obtenía acá con una fórmula. Y esa fórmula a nosotros nos permitía saber cuánto, o mide cuánto se aleja de la media. ¿Ya? La desviación estándar o típica, vayan poniendo mucha atención porque después vamos a aplicar todos estos conocimientos. La desviación estándar o típica, ¿qué medía? Mide la variación que hay entre los datos. Y la varianza medía cuánto cerca está de nuestros datos o cuán cerca está de nuestro promedio. ¿Ya? Entonces, ellos también... Ya. Y después nos quedaba el coeficiente de variación. Esta es una pregunta, jóvenes, les tiro ahí el dato. Esta es una pregunta de prueba. Yo voy a preguntar qué tipo de medida de dispersión hay. Ustedes tienen que anotar el rango, desviación, y aparece la pregunta. Le estoy dando ahí un datito. Una ayudita. Las medidas de dispersión relativa teníamos el coeficiente de variación. Y en el coeficiente de variación lo utilizábamos principalmente para comparar dos datos. ¿Ya? Así que vamos avanzando. Ya con estos conocimientos previos vamos recordando más o menos qué era lo que tenían que hacer. Esta era la tarea. Había una tarea que ustedes tenían que realizar, que era más bien para que ustedes fueran evaluándose, cómo van, si van aprendiendo o no van aprendiendo, si tenían dudas o no tenían dudas, qué es lo que más les cuesta, lo que más les es fácil, ¿cierto? Entonces ustedes tenían que ir desarrollando este ejercicio de un entrenador, de un equipo de natación, que debe elegir su representante para la próxima competencia de 100 metros en estilo libre. Para ello cuenta con información consistente en el tiempo, o sea que acá él solamente tiene los segundos que se demora cada una de las participantes y de las dos postulantes tiene los 5 últimos tiempos de las carreras en este estilo, ¿ya? Entonces acá tenemos a las participantes que es Daniela y Bárbara. Y ahí ustedes tienen el número de carrera en la tabla y el tiempo que se demora. En ambas tablas está lo mismo, el número de carreras y el tiempo. Sin embargo, en Bárbara y Daniela los tiempos son distintos, ¿ya? Y acá nos están preguntando cuál es el tiempo promedio de Daniela. Entonces acá si nos preguntan, ¿qué dato es el que tenemos que obtener primero? ¿El total? El total y, ¿cómo dice ahí en la pregunta A? El tiempo promedio de cada una tenemos que sacar, ¿o no? El promedio. Exacto. Entonces tenemos que, muy bien, escuché a alguien por ahí que tenemos que sacar el promedio de las 5 carreras que tuvo Daniela y Bárbara, ¿ya? Eso es lo primero. Y recuerdan ustedes dentro de los pasos que el profesor nos decía que era lo que teníamos que hacer primero, era obtener el promedio. Así es que vamos en orden, ¿sí? Vamos a ir viendo las preguntas y posteriormente vamos a desarrollar el ejercicio, ¿ya? Dice, abajito, ¿quién me puede ayudar con la lectura, chiquillos, por favor? En la pregunta B. Y en la pregunta C, por favor, necesito que me ayuden a leer. En la pregunta B, yo le ayudo, profe. Muy bien. ¿Ya? Axel. En la pregunta B dice, ¿cómo son los promedios de Daniela y Bárbara? Y en la pregunta Ujú. C, le pregunta, ¿a quién
debería elegir el entrenador para participar en la competencia y por qué? Exacto. Ya, entonces aquí tenemos que sacar el promedio, ver si es que son iguales, son diferentes, ¿cierto? Entre Daniel y Bárbara, que es lo que nos preguntan en la B. Y en la C deberíamos nosotros sacar los cálculos, ¿cierto? Y decir por qué estamos eligiendo a una de las dos, y ahí lo vamos a hacer con la varianza, ¿sí? Vamos al ejercicio. Me imagino que ustedes ya lo hicieron y que ustedes van a comparar los ejercicios con lo que tenemos acá, para ver si es que lo hicieron bien y si se equivocaron para mejorarlo, ¿sí? Los datos de Daniela nos presentan la marca de clase, ¿cierto? Que es 58, 62, 64, 65 y 68, ¿ya? Esa es la marca de clase y cada uno de esos numeritos se simboliza con el X sub I, ¿ya? Después tenemos abajo la muestra o N, que vendría a ser el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Tenemos 5, como dice ahí. El rango, que ustedes muy bien se acordaban, tenían que sacar la diferencia entre el número mayor y el número menor, ¿cierto? Y en este caso el número mayor sería, vamos 60 atentos chicos, 60 y 68, menos 58. el 58, y ahí nos da el resultado que es 10 segundos. Recuerden que estamos hablando en segundos porque estamos viendo el tiempo. Y para sacar el promedio, ustedes ya me imagino que igual lo saben, ¿cierto? ¿Cómo se sacaba el promedio de estos datos? Se suman y se dividen. Muy Y se bien. dividen por el total de la muestra, ¿cierto? Entonces, vamos viendo que el promedio es 63,4. Vamos a ver en el caso de Bárbara. Tenemos los datos, ¿cierto? Tenemos el rango y la diferencia que hay para obtener el rango entre 70 y 50 eran 20. Y el promedio, si se dan cuenta, miren, ¿qué pasa con el promedio? Se resta con Chicos, Son iguales. todo lo- Si se fijan los son promedios que iguales. dio, son iguales. Sí, Bárbara y correcto. Daniela tienen el mismo promedio. ¿Cómo lo va a hacer el entrenador para elegir si son iguales? ¿A quién envía a competir para que gane la medalla de oro? Si son iguales en promedio. Exacto, son iguales en el promedio. Entonces, aquí ya respondemos a la primera pregunta. ¿Cuál es el promedio de Bárbara y Daniela? El promedio de Bárbara es 63,4 y el de Daniela es 63,4, ¿cierto? ¿Y cómo son los promedios? Son iguales. Y ahí tenemos las dos preguntas, ¿cierto, profesor? Sí, así es, pues, Y son iguales. avanzamos. Exacto. Ahora nos están pidiendo que determinemos cuál es la varianza de estos para poder elegirlo. Pero para eso nosotros tenemos que sacar varios datitos, porque en la fórmula nos piden que saquemos estos datos, ¿ya? Entonces para ello vamos a ir en orden y vamos a ir desarrollando. Vamos a sacar primero la desviación media. Y para eso teníamos la fórmula que decía que la sumatoria de los valores absolutos menos el promedio, y eso lo dividíamos por los datos totales. ¿Sí? En español, porque yo se lo estoy diciendo con palabras técnicas, en español quiere decir que ustedes van a tomar los datos que están arriba de la marca de clase y lo van a restar con el promedio. ¿Sí? Cada uno de los datitos y lo van a restar con el promedio. Pero recuerden aquí que los datos están dentro de un valor absoluto. Por lo tanto, si yo resto y me da negativo, los números, ¿cómo se consideraban ahí? ¿Se consideraban con el negativo o se consideraban sin el negativo? Tiene negativo. Sin el negativo, muy bien, porque se Muy bien, considera Francis. solo el valor. No se considera si es positivo o negativo. ¿Ya? Eso quiere decir para el valor absoluto.
para obtener el valor absoluto. Y eso lo vamos a dividir por el número total de datos, que es nuestra muestra, que serían 5. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, las respuestas están ahí. Tenemos los datos del valor absoluto que ya están en valor positivo, porque no los considerábamos los negativos, y los sumamos. Y nos da un resultado de 13,6. Y ese resultado lo dividimos en 5 y nos da una desviación media de 2,72 segundos. ¿Ya? Y en el caso de Bárbara, aplicamos lo mismo que les acabo de explicar, pero acá nos da una desviación media de 5,57 segundos. ¿Se dan cuenta que a pesar de que tenemos el mismo promedio, la desviación media es distinta? Continuamos entonces. Ahora vamos a sacar la varianza, vamos a ver la varianza de la población, que se simboliza con el O2, ¿cierto? Pero aquí vamos a utilizar la marca de clase menos el promedio elevado a 2 y dividido el número de datos. ¿Ya? Entonces, acá está ya la marca de clase. Por ejemplo, tenemos el 58 menos el promedio, que va a ser 63,4, y ya nos va a dar el resultado, que es 5,4. Y eso nosotros tenemos que elevarlo a 2, ¿ya? Y ahí nos va a dar el resultado, que es 29,16. ¿Sí? Y ese procedimiento nosotros tenemos que hacerlo con todas las marcas de clase. Con el 62 menos el 63,4 y así sucesivamente, pero la diferencia es que acá tenemos que elevarlo a 2. Entonces, Siempre va a ser elevado a 2, profe. Sí, sí, siempre va a ser elevado a 2 porque eso nos dice la fórmula de la varianza de la población. ¿Ya? Tenemos que tomar la marca de clase menos el promedio de cada uno de las marcas de clase, ¿sí? Y eso dividirlo en 5. Y aparte, y eso elevarlo a 2 y después todos esos datitos que nosotros tenemos, al sumarlos, después los vamos a dividir por 5. ¿Se entiende? Sí. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya, súper bien. Sí, profe. Chiquillos, si tienen alguna duda o algo, me interrumpen porque vamos a trabajar con esto toda la clase. y es lo que vamos a evaluar después de la prueba. Es lo mismo, con esos datos Exacto. nomás. ¿Sí? ¿Hay alguno que vaya en la línea correcta con lo que hizo en sus cuadernos? Porque me imagino que más de alguno lo hizo, ¿cierto? Profesora, ¿Sí? Profe. el promedio cuando me da decimal tengo que restarlo así como está, con el decimal, no se lo puedo Sí. sacar. Sí, tiene que ser con el decimal, porque aquí estamos hablando en segundos, entonces un segundito, o sea, una décima de segundo que tú le saques va a alterar el resultado. Pero si no es segundo igual, tengo que poner el decimal. Sí, lo ideal Sí, es conveniente, Ángel. Lo que sí podrían aproximar, por ejemplo, es esto, el resultado, por ejemplo, de la desviación media, eso lo podríamos redondear, o la varianza, o la desviación estándar, eso. Pero el claro, promedio conviene que no, a menos que fuera muy cercano, por ejemplo, 63,9, ahí ya lo aproximamos a un entero, podría ser, ¿ya? O me claro. consultan a mí en la prueba, me dicen, profe, lo aproximamos, y nosotros le decimos que sí o que no, ¿ya? Exacto, porque va a depender de los datos que estén evaluando. Exacto. Porque acá, como les digo, si estamos evaluando a Daniela en cuanto a su velocidad y cuánto se demora,
es importante saber los segundos que sean exactos, pues, ya sean décimas o centésimas de segundo. Pero en algunos casos a lo mejor podemos utilizar lo aproximado cuando son datos más duros, pues, no cuando necesitamos datos tan exactos. Era buena la ¿Sí? consulta, sí, me parece muy bien. Sí, súper. Ya. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Chiquillas. ¿Vamos bien o voy muy rápido? ¿Qué les parece? ¿Se va Bien, entendiendo? vamos bien. La- Yo por lo menos entendí. Bueno, bien, ¿Sí? qué bueno, chiquillos, sí. Ya, creo que- súper. Consulten, chiquillos, no Porque se olviden, consulten. esto es súper importante que lo manejen y sepamos de dónde sacamos los datos, ¿sí? Porque generalmente nos equivocamos en el proceso. Entonces, ¿de dónde saco estos datos? Y ahí yo voy observando y voy viendo y evaluando, ¿sí? Ya. Entonces, ¿Cómo se hacía la parte ahí de lo elevado, profe? ya, por ejemplo, nosotros teníamos el 58 menos 63,4. Vamos a hacerlo con el primero. ¿Ya? Porque nuestra varianza nos dice que nosotros tenemos que la marca de clase menos el promedio elevado a 2. Entonces ahí nosotros vamos, ahí el profesor lo está indicando con una flechita. Entonces, el 58 menos el 63,4, eso nos va a dar un numerito, ¿cierto? Que es 5,4. Y ese 5,4 nosotros lo vamos a elevar a 2 en la calculadora. O sea, 5,4 por 5,4 y nos va a dar el resultado que está abajo, que es 29,16. ¿Sí? Ah, ya, y después después todos los de abajo los sumamos y los dividimos en 5, ¿no? Exacto, y se dividen en 5. Entonces tú tomas todo lo que son las marcas de clase, que es la X1, ¿cierto? O sea, el X sub I, que tenemos 58, 62, 64, 65 y 68. Y eso tú lo vas a restar con el promedio. Cada uno de esos numeritos se resta con el promedio, que es 63,4. Después tú tienes ese resultado y ese resultado tú lo vas a elevar a 2, cada uno de ellos. ¿Sí? Y después, una vez que tú tienes ese resultado, tú lo vas a dividir en 5. Y ahí vamos a obtener la varianza de la población. Y en este caso, el de Daniela es 11,4 segundos. Y en el caso de Bárbara es 51,44 segundos. Porque vamos a utilizar el mismo procedimiento. Oiga, profe. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y el orden de la operación siempre va a ser el mismo o no? Sí, siempre tiene que ir ordenadito de esa misma manera. ¿Ya? Ya. Ya. Después vamos con el O que está solito y esa O significa desviación estándar. La que está abajito. Ahí lo que está indicando el profesor. Y ahí es simplemente, la fórmula me indica que tengo que sacar la raíz de la varianza de la población. O sea, raíz de O2. O elevado a 2. ¿Sí? Entonces ahí yo tomo la varianza para sacar la desviación, tomo la varianza que la obtuve arriba, que es 11,04, perdón, y lo hago en la calculadora eso nomás. Y ahí me da como resultado 3,32 segundos. ¿Sí? Sí. Y después tenemos ¿Lo que hizo el profe? ¿Qué fue lo que hizo? Ya, mira, en la letra O que aparece ahí abajito, esa es la desviación estándar. ¿Y cómo se obtiene? Sacando la raíz de la varianza, que la varianza fue la que sacamos recién, anteriormente.
que es 11,04 Ah, segundos. ¿Ya? Entonces, sacamos la raíz de eso y ya. eso lo hacemos en la calculadora simplemente. Y eso nos va a dar 3,32 segundos. ¿Ya? Ya. Y esa es la desviación Sí, estándar. ¿Sí? La letra O que sí, está ahí. profe. Después viene al ladito el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, recuerden que es, es utilizar o comparar los datos. ¿Ya? Entonces ahí recuerden que igual debía ser mayor que 0 para poder hacer este cálculo. Entonces, como es mayor que 0, estamos bien. Así que acá lo que tenemos que hacer es tomar la desviación estándar dividido el promedio. Recuerden que el promedio lo simbolizábamos con la letra U. ¿Se acordaban de eso, cierto? Así es que ya, vamos a tomar esos dos datos, que ya los tenemos. Porque sacamos anteriormente la desviación estándar, que nos dio 3,32, y lo dividimos por el promedio, que es 63,4. Y eso nos da el resultado que aparece ahí, que es 5%. ¿Sí? Profe, ¿Sí? pero el resultado de esa división hay que multiplicarlo por 100. Exactamente, muy bien, Angeli. Se me olvidaba ese detalle de mencionarles para que... Exacto. Ustedes hacen la división y les va a dar un numerito, ¿cierto? Entonces, ese numerito, ustedes después lo multiplican por 100. Disculpen que ahí se me había ido a decirles eso. Pero siempre es por 100. Sí, siempre es por 100 para sacar el porcentaje. ¿Ya? Ya. Y si se fijan, lo único que tenemos en común entre Daniela y Bárbara es el promedio, porque la desviación media es distinta, porque la varianza de la población es distinta, porque la desviación estándar es distinta, el coeficiente de variación también es distinto. ¿Se dan cuenta? Oiga, profe, para resolver este tipo de problemas siempre tenemos que usar todas las medidas de dispersión absoluta, o Sí, no porque, necesariamente. sí, porque si tú te fijas, una vez que nosotros tenemos, en este caso, la desviación media, tenemos la varianza después la vamos a ocupar en la desviación estándar, po. Y después la desviación estándar la vamos a ocupar en el coeficiente de variación. Y para eso necesitamos saber todos los datos que están ahí, po. Se fijan que es como una cadena y el profesor por eso mismo lo hizo de esta forma y lo hizo esta distribución bien ordenada. Porque si ustedes lo hacen en este orden, van a poder tener una visión general, ¿cierto? Y de que el dato que están sacando les va a servir para aplicarlo en la fórmula que viene. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan Y queda importante mejor que lo hagamos organizado en igual. este orden. ¿Sí? Y queda mejor organizado igual. Exacto. Queda mejor organizado. Por lo mismo, porque un dato que tú obtienes te lleva al otro dato que vas a necesitar. ¿Sí? ¿Queda claro, chiquillos? ¿Lo compararon con sus ejercicios que ustedes hicieron? ¿Cómo anduvieron? Igualito. Eso, Yo le quiero Igual. hacer la de Daniela. Entre Tongo y los vilos. eso queda lejos. Ya. Entonces, miren, la idea es que ustedes utilicen esto. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta que nos hacían abajo era ¿a quién deberían elegir? ¿Sí o no? ¿A quién deberían elegir el entrenador para participar en la competencia y por qué?
Entonces nosotros acá, con estos datos que nosotros obtenemos con estas medidas de dispersión absoluta, nosotros podemos decir a quién vamos a elegir, porque tenemos los datos exactos de quién es más rápida o quién está más cerca o más lejana a la media. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, ¿a quién elegirían ustedes? ¿A Daniela o a Bárbara? ¿A Bárbara o no? A Daniela. Bárbara. A Dani. Daniela, porque es más rápida. Se demora menos. Exacto, y si se fijan, bueno, la idea acá es analizar los datos. Por ejemplo, si tenemos la varianza, acá mide cuán cerca está de nuestros datos o está cerca del promedio. Y en este caso, tiene 11,04 segundos. Daniela, que vendría a ser la que está más cerca, ¿cierto? Sí. Y, o está menos dispersos los datos que en el caso de Bárbara. ¿Sí o no? ¿La mayoría concuerda con que Daniela? Yes. Está más ¿Sí? cerca del... Exacto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen igual que tener claro, chiquillos. Que, por ejemplo, en el caso de la desviación media, mide cuánto se aleja de la media. Y en el caso de la desviación, perdón, de la varianza, mide cuánto está cerca de los datos o cerca del promedio. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar, ¿sí? ¿Me van siguiendo? No sé, ¿Alguna estoy duda? celebrando el Día del Alumno. ¿Alguna duda, chiquillos? Los veo un poquito participativos hoy día, más que otras clases. Nada, bro. ¿Sí? ¿Les Una quedó duda claro? aquí. ¿Se me escucha? Ya, a ver. ¿Por qué no elegir a Bárbara que tiene 50 segundos y el mayor récord? No, pues hijo, es que, perdón que me... Así Recuerden de que forma esto... singular, tiene el mayor récord. No, A eso me refiero. no, mire, quiero que volvamos a repetir. Esto lo que analiza es en los datos, si cuán alejado o el error de los datos. Y fíjense que entre más pequeño sea el dato de lo que nosotros estamos calculando, significa que son más confiables los datos de la participante. Vale decir, si mi número es 2, comparado 50 con el otro, el que le da número 2, para mí me da más confianza en su número con respecto al que le da 50, que se aleja de la realidad que yo estoy evaluando. Hijo. Ya aquí al revés, uno no puede pensar, el que le da mucho más alto los números es mejor. No, aquí es todo lo contrario en matemáticas. Aquí entre más pequeño sea el número, entre más cercano sea lo que yo tenga, va a ser mejor. En este caso, Daniela tiene, por ejemplo, 2 segundos con respecto a 5 que tiene Bárbara. Entonces, la que tiene menores resultados, menores datos, es la que le va mejor. ¿Ya? Más cerca al cero. Más Ok, cerca ok. al cero. Porque acuérdense que los tiempos de nado son de ella los que están arriba. 58 segundos demoran 100 metros. 100 metros, ella demora 58 segundos. Ahora, ¿por qué hacemos nosotros todo este cálculo? Porque este tiempo nos dice, ya, 58, pero ¿será exacto su número? ¿Cuánto margen de error tiene? 2%. En este caso, ¿cuánto tiene? 5% de error. ¿Cuánto tiene Bárbara en sus datos? 11% de error. ¿Se fijan? Es más alto su porcentaje de error de Bárbara con respecto a Daniela. Ya para que no se olviden, chiquillos. Profesora, Ok, sigan. ok, está bien, está bien. Sí, a eso me refería, en cuánto están más cerca o cuán lejos están los datos, a lo que acaba de explicar el profesor. ¿Ya? A lo mejor eso me faltó también decirles. ¿Alguna otra duda, chiquillos?
Eso igual tomen apunte, porque casi siempre les van a preguntar ¿por qué eligieron esto? ¿Por qué eligieron esta alternativa? Entonces ahora ustedes van a poder responder pues, a la pregunta Ahora, que hacían anteriormente. ¿A Ya, quién elegirían? para sacar eso siempre se coloca por 100, ¿o no? Abajo en Sí, el coeficiente de variación, sí, para ya. sacar el porcentaje. Sí, porque no lo había entendido, porque se escuchaba cortado. Ya. Pregunten nomás, chiquillos, porque de aquí ustedes, si les queda clarito esta parte, después van a poder comprender los otros ejercicios y es lo que vamos a estar trabajando todo el día prácticamente. Profesora, ¿Sí? para los resultados que dan, por ejemplo, el promedio o todos los resultados, ¿se aproximan, por ejemplo, en el promedio se aproxima la centésima o se escribe la décima que está? Es que en algunos casos te va a aparecer con décima y en algunos casos la centésima. Generalmente lo dejamos en décimas. ¿Pero se deja la décima que está o se aproxima cuando se deja la centésima? Es que en el caso que, por ejemplo, sea mayor que 5, tú tienes que aproximarlo a la décima, aproximarlo a una décima, o sea, a dejarlo solamente a una décima. Por ¿Se ejemplo, si entiende? das 63,46, ¿se aproxima a 63,5 o se deja Sí, 63,4? Esa es mi pregunta. tal cual, sí. Tal cual como tú lo explicaste. Ya, esa era mi pregunta. Tal cual como tú lo explicaste. Por ejemplo, si es, no sé, pues 7,76, yo lo dejo en 7,8. ¿Sí? Bueno, Yes. Ya. No tenemos más dudas hasta acá. ¿Está todo clarito? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, no sé, po, en la desviación media, ¿cómo se obtenía? A ver, acá los voy a pillar. Sumando lo... Ándale. Sumando todos los datos con el promedio. Ya. Sumando, ¿cierto? La marca Y de después se clase, que son divide todos los datos, por la muestra. menos el promedio. Y ahí obteníamos, ¿cierto? ¿What? ¿Qué pasó? Ay, Ya, chiquillos. ¿Está clarito? ¿No hay más dudas? ¿Avanzamos entonces? Díganme sí o no. Sí, Sí, profe. profe. Y no, ¿Sí? profe. ¿Está todo claro? Ya. Seguimos avanzando entonces, profesor. ya nomás. Ahora el profesor les va a explicar, o aplicando otro ejercicio, comparando dos o más conjuntos de datos. Vamos a seguir en la misma línea, tomando dos datos o conjuntos de datos y utilizando las medidas de dispersión, que fue todo lo que trabajamos. Sacar el rango, la desviación media, sacar la desviación estándar, la varianza, sacar, me faltaba uno, profesor, el último, el coeficiente de evaluación, de variación, perdón. ¿Sí? Así es que mucha atención, chiquillos, porque vamos a seguir aplicando la misma estrategia de ser muy ordenaditos para poder obtener los resultados y comparar dos grupos. Lo dejo, profesor. Ya nomás. Muchas gracias, profesor. ¿Están por ahí, chiquillos, o no? Saben que están poco participativos, a lo mejor puede ser el sí, frío. No, acá después, estamos, acá estamos. Bien, chiquillos, Profe. bien. profe, Miren, aquí. aquí eh, estamos los de siempre. me parece. Yo les comento esto porque estos videos, acuérdense que al subirlo al canal de YouTube, hay muchas personas que lo ven y la otra día me compartían y me decían que era muy participativo la clase de los estudiantes, así que no perdamos eso, jóvenes, ya participen, consulten. Además que estos ejercicios van a entrar en la prueba, ¿ya? El objetivo, comparar, no se olviden, vamos a comparar dos resultados, ya sea en el ámbito, porque esto ¿para qué sirve? Un entrenador
ahora lo vamos a ver en alguien científico que quiere analizar temperatura. Entonces sirve para comparar. No se olviden de eso y tomar finalmente una decisión, porque a ustedes les van a preguntar, oye, ¿cuál es más conveniente? ¿Ya? Y en la prueba va a entrar un ejercicio, por ejemplo, de automóviles. ¿Qué automóvil comprar? Entonces se aplica para cualquier tipo de situación. Ejercicio del libro, página 14, jóvenes. ¿Ya? Yo le envié por PDF el libro y para los que no, página 14 van, echan un vistazo al libro y aparece este siguiente ejercicio. Por ejemplo, en la ciudad de Talca, bien conocido Talca, chiquillos, por varias situaciones anómalas que ocurren ahí. Ahí fue el primer caso de COVID-19 en Talca, jóvenes, para recordar, por ejemplo, en el 2020, ahí por febrero más o menos. También ahí en el hospital ocurren ciertas anomalías. Ya, pero eso es un detalle, chiquillos. Acá el libro dice que se quiere registrar por 2 semanas. Se van a comparar 2 semanas, entonces, chiquillos, por ejemplo, semana 1, semana 2, de la toma de temperatura. Y preguntan, dicen, calcular las medidas de dispersión. Había un alumno que decía, ¿para qué hacemos todo esto? Yo en el fondo lo que estoy enseñándoles es calcular desde principio a fin para que vaya ordenado. Una vez que ustedes logren la habilidad matemática, pueden sacar al tiro el coeficiente de variación, por ejemplo, chicos, que ese hay que sacar al final, para tomar la decisión cuál es mejor que otro, ¿ya? Pero yo se lo enseño de manera ordenada para que tengan este procedimiento de trabajar. Y después nos pregunta, dice, ¿qué ocurre con la dispersión de los datos de la temperatura que se toman en distintos años? Y de ahí lo vamos a conversar. Lo que vamos a hacer nosotros entonces, chiquillos, es vamos a hacer este cálculo, a ver si me acompañan los datos. Lo primero que generalmente nosotros hacemos es ordenar los datos, ¿cierto? Vamos a ver si me acompaña el lápiz acá. Tenemos para la primera semana, vamos a anotar aquí, para la semana 1, para la semana 1, ¿quién me puede ayudar con los datos, chiquillos? Yo, según lo Yo, ordené de profe, menor. Ya, vaya ayudándome, hijo. Tenemos el semana 30, hasta el 30, después viene, 31, ya muy bien, 30, ya, 25, 25, 21, 20 y 22. eso. Ya, ahí tenemos todos los datos. Perdón por el lápiz de chequeo, pero medio con error. Tenemos esos datos. Ya, eso es lo que nos entrega el libro, nos tenemos los datos. Alguien tomó con termómetro digital, que están muy de moda, chequeo, y que están bastante caros. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Alguien puede decir, pero ¿qué voy a hacer con todo esto? Apliquen lo que el profesor le enseñó. Sacamos el rango Los y datos vamos, primero. claro, vamos sacando todas las cosas que nosotros le estamos solicitando. Primero van a sacar ustedes entonces el rango, la letra R, el rango. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién me puede ayudar a mí? Se me olvida de repente qué es lo que hay que sacar con el rango. Hay que ver la menor temperatura y la mayor temperatura. Y Exacto. ¿Y quién sería el mayor aquí en este caso, chiquillo? el 31. 30 y el 31. 20. El 31, ¿cierto? Según yo. O estoy viendo más, Y el pero 20. chiquillo. Y el 20. El 31, El profe. 31, ella. Con Y el menos 20. el El 20. 20. Muy bien. ¿Y cuánto daría esa recta, chiquillo? 11. 11. ¿Se 11. acuerdan? Muy bien, Entonces, chiquillo. ¿Se acuerdan la otra vez que por qué les dije que siempre el dato mayor con el menor? Para que nos diera el valor de manera positiva, ¿ya? Siempre se escoge el valor mayor menos el menor. Por favor, en la prueba es exactamente lo mismo. El mayor menos el menor dato. Entonces nos da 11. Y después tendríamos que calcular el promedio, ¿cierto? El promedio, que se puede identificar con la X, jóvenes, o con la letra, esa letra como una U. Se puede identificar con las dos, ¿ya? Vamos a borrar aquí, saben que el lápiz escribiendo solo casi el lápiz. El promedio entonces, jóvenes, va a ser, hay que tomar todos los valores. Y sumar. Se suman, ¿cierto? Se suman todos y a mí la suma me da 179. ¿Dividido por cuántas muestras? Eran Por 7 7. muestras, ¿cierto? Muy bien. por 7. Ya, ese 179, ¿de dónde salió, jóvenes? Yo sumé todos los valores que me dictó su compañero. El 30, el 31, el 30, 25, 21, 20, 22. Todos se suman y a mí esa suma me dio 179. Y si dividimos esos dos, me da 25,57, según yo, la división. Pregunta al público. Si yo les dijera, jóvenes, hay que aproximarlo a un número entero, para que nos quede más fácil el ejercicio. ¿Cuánto sería aproximar un número entero? Sin decimales, sino que un número entero. Al 26. 26. ¿Concordamos Sí. con eso? Sí. Ya. Sí. Entonces, jóvenes, en la prueba, si a ustedes les parece, como decía la profesora, si los datos hablamos en segundo, ahí es más conveniente dejar en segundo.
dejar decimal o centésima, pero si estamos hablando de temperatura y yo les digo, chiquillos, aproximémoslo entero, lo dejamos número entero. Entonces ahí tenemos el promedio 26. Ahora, después de sacar el rango y después de sacar el promedio, tendríamos que sacar automáticamente, ustedes me dicen, desviación media. Vamos a borrar eso. La desviación media. La desviación media, NM, todos esos son en valor absoluto, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir tomando cada uno de esos valores, jóvenes, e irlo restando al promedio. O sea, sería 30 menos 26, ¿cierto? Más esas rayas, ¿qué significaban, chicos? ¿Se acuerdan? Esas líneas paralelas. ¿Se acuerdan qué es lo que significa eso? Valor Absoluto. absoluto. Vale decir que Valor una vez que yo haga la absoluto. resta, muy bien, chicos, una vez que yo haga la resta, ustedes van a tener que... No, el lápiz me está dando problemas, muchachos. Vamos a tratar de... Desviación media, entonces, sacamos el primero, sería 30 menos 26, más el otro 31 menos 26, más el otro valor era 30 menos 26, y así sucesivamente con todos los valores, ¿cierto? 25, vayan haciéndolo ustedes en algún cuadernito, porque si me equivoco, ustedes me ayudan. 26 el promedio, profe. ¿Ah? 26 era el promedio. El 26 era el promedio, excelente, aquí lo vamos a anotar arriba. 26 era el promedio. Aproximado, acuérdense que había dado 25.57 y lo aproximamos a 26, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, desviación media, medio. El primero da 30 menos 26, ¿cuánto da, chiquillos? Menos 4, ¿cierto? Menos 4. No, Menos no, 4. queda 4 nomás, ¿o no? Sí, Queda pero 4 después nomás. cuando hagamos la suma, lo dejamos en 4 solito. Pero bien, sí, bien, bien. Después el segundo valor, 31 menos 26 nos queda menos 5, ¿cierto? Después 30 menos 26 nos queda menos 4. Después nos queda 25 menos 26 nos queda menos 1. ¿Cierto? ¿O no, chiquillos? ¿O queda positivo? Positivo. Entonces, este lápiz láser, chiquillos, me está dando más problemas. Voy a anotar aquí los resultados, jóvenes. Los voy a ir dejando positivo. Alguien me puede preguntar, dice, profesor, ¿por qué lo está dejando positivo? Porque estamos trabajando con valores absolutos. ¿Sí? ¿Están por ahí, chiquillos? Sí. Profe, y no Sí, quedan profe. de menor a mayor. No, que estoy resolviendo. Sí, ¿se puede hacer de menor a mayor? Sí, sí, Luis, se puede hacer de menor a mayor. Yo lo estoy haciendo de forma rápida, nomás automática, tomando el primer valor que me dieron, 30. Pero si ustedes lo ordenan de menor a mayor, mejor todavía, mejor. Todo esto dividido por ¿cuánto, chiquillos? Por 7. Por 5. Por No, 7. Por siete. 7 que sea. Sí, muy bien. Sí. Ya. No se olviden que el 4, el 5, el 4, el 1, el 5, el 6 salió de las restas de los números que teníamos arriba, de las temperaturas. 30 menos el promedio, que era 26 grados. ¿Ya? De ahí Me había salieron quedado esos valores. pegado con el ejercicio de atrás. De ahí habían salido. Sí, pues sí, se pasa. Por eso les digo, piensen bien porque la evaluación les va a pasar. Yo no digo que no sepan, muy por el contrario, sé que saben, pero a veces el nerviosismo lo juega una mala pasada. Miren, ahí el lápiz está haciendo una mala jugada. Desviación media, entonces, ¿qué tengo que hacer con todos esos numeritos? Simplemente tengo que sumarlos, chiquillos. Yo sumo 4 más 5 más 4 más 1 más 5 más 6 más 4, eso debería darme 29. Díganme si me equivoqué, chiquillos, o no. A ver qué les da, por favor, ayúdenme para no quedar en vergüenza. ¿Está bien la sumatoria, chiquillos, o no? Da 29,7. Y si eso lo dividimos por 7, ¿está bien, cierto? Vayan haciéndolo ustedes en su cuaderno, en la calculadora, rapidito, a ver si es que lo pillen al profe. Profe. Da 29, ya. Y eso lo dividimos por 7 y debería darlo 4,14. Pregunta al público, ya ven. 4,14. 4,14. ¿Será necesario, si estábamos delante, aproximamos el promedio, si lo aproximamos un número entero, cuánto sería eso, jóvenes? 4. 4 nomás, ¿cierto? 4. 4 desviación media, ya. Ténganlo por ahí, jóvenes. Ténganlo por ahí, 4. Ya. Después que sacamos la desviación media, jóvenes, nosotros podemos sacar la varianza. Vamos a borrar.
La Que varianza. ese es que le va a 2, ¿cierto? Exacto, la varianza es la que tiene eso. De una manera bien rápida, chiquillos, o una pillería. ¿De dónde puedo hacerlo esto más rápido? Yo tomo los valores que saqué anteriormente de la desviación media, esos que ya estaban en positivo. ¿Se acuerdan los que ya estaban listos? La resta que hicimos el promedio. Los tomo, jóvenes, y lo elevo al cuadrado al tiro. ¿Cuáles eran los valores? Eran 4 más, estaba el 5 más el 4. ¿Qué otros valores más habían? ¿Se acuerdan arriba en la desviación media? Que lo habíamos dejado en positivo. Más 1. Más 1, 5. más Después venía 5, más 6 y el más 6 4. y más 4. Esta es una pillería que le estoy enseñando yo. No se la enseñan a nadie, chiquillos. Esto es solamente para la clase de nosotros, ¿ya? No se la comenten a nadie. Y cada uno de esos los vamos a elevar al cuadrado. Al 2. Al cuadrado. Al cuadrado. Entonces no tienen para qué hacer la resta de nuevo, chiquillos. Po. No tienen para qué restar el promedio con el... No, toman al tiro. Esa es una pillería que les estoy enseñando. Y todo esto dividido por 7. Entonces ahora le vamos al cuadrado rapidito cada uno de esos términos. 4 al cuadrado. ¿Se acuerda alguien, chiquillo? ¿No? ¿Cuánto da? 16. Muy 16. bien, jóvenes. Excelente. 5 al cuadrado. ¿Cuánto da, jóvenes? 25. 25. 4 al cuadrado. 16. 16. Después 1 al cuadrado. Aquí los pillo. 1 al 1. cuadrado. Los pillo. 1. Ah, muy bien, chiquillos. 1. 5 al cuadrado. 25. 6 al cuadrado. 36. 26. 26. Y 4 Y al cuadrado. 16. 16. Y todo eso dividido 7. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, jóvenes? Sumar. A Simplemente sumar. 17,85 en la división. ¿Ya? ¿Cuánto da la sumatoria así, chiquillos? 1, 2, 3, 125. 4, 5, 6, 7, 8, 9, A mí me da 10. 133. A lo mejor me equivoqué, a ver. Ustedes me ayudan, chiquillos. A lo mejor me equivoqué, estoy seguro que me equivoqué. Dame un momento. 12, 13, 14, 15, 16. Eso, vayan sumando, lo escucho sumar. Muy bien, chiquillos. ¿Cuánto da, jóvenes? Porque puede ser que me haya equivocado. Según yo da 133. Bastián lo escuchaba por ahí. Bastián, ¿da 133 o no? A mí me dio 125. 125. A mí me dio 135. 135. A mí me dio 135. 135, ya. Voy a confiar en usted entonces. 135 entonces. 135. Y si lo dividimos por 7, si alguien tiene duda, yo quiero que intervengan, chiquillos, y digan, no, no da 135, da otro valor. Más 36. Ya, lo espero, chiquillos. Ah, sí, da 135, profe. Yo Da me equivoco. 135. No, no hay problema, Bastián. Si eso es que... Da 19,28 la división de Sí, eso, profe. Ya. 19,28. Ya, 19,28. Y si lo aproximamos a un número entero, dejémoslo en 19. 19. ¿Para qué, chiquillos? ¿Para qué los vamos a...? Ya. ¿Cuál fue la pillería de este ejercicio, jóvenes? Esta parte de acá arriba. ¿Qué hizo el profesor? Tomó ya la recta de las divisiones medias. ¿Se acuerdan? La división media tomó la recta y la agregamos al tiro, chiquillos, y lo ahorramos un paso, pero nos ahorramos 5 minutos fáciles. ¿Ya? Y nos dio 19. Vamos a borrar. Recuerden que esta clase está grabada, así que después la pueden ver, chiquillos, para que saquen el... ¿Cuánto que se llama? La desviación media. Ahí está, que no me quiere. Ya, vamos a borrar. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, jóvenes? Ya tenemos el 19, tenemos que sacar esa O. ¿Esa O qué es lo que es, jóvenes? Raíz cuadrada, no se olviden, de la O al cuadrado, o que es la varianza. Eso. 19. De ahí sacamos el 19. Voy a volver a escribir aquí. Eso tenemos que hacer. Raíz cuadrada de 19. ¿Quién me puede ayudar con la raíz cuadrada de 19, chiquillos? Si alguien tiene calculadora. Por eso que yo les digo que tengan calculadora, jóvenes. 4,35. 4,35. Y si la 4,35. dejamos... En si la 4 dejamos en quedaría, 4 nomás, profe. chiquillos, no peleamos, ¿cierto? En 4. Quedamos impecable. Y por último, ¿qué tenemos que sacar, jóvenes? El coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es la desviación estándar, la O, dividido el promedio. Aquí los pillo, chiquillos. 4 dividido por 26. ¿Cuánto queda eso, jóvenes? 4 dividido 26. Según a mí me dio
0,15. 0,15. 0,15, ya. Y aquí una compañera de delante, yo me acuerdo, Angelina, parece que me había dicho, profe, pero eso se multiplica por 100 por 100 y nos quedaría en 15. 15%. 15%. Tengan ese número en mente. Esas son las temperaturas de la semana 1. Nos quedó al final 15%, ¿ya? De margen de error que tiene las muestras. O sea, el tipo que fue a medir ahí esa semana la temperatura con el termómetro, un margen de error de 15%. Vamos a ver la de la semana 2 rápidamente, tío. A ver cuál de las dos está en el error. Ya. En la semana 2, ¿qué datos teníamos, jóvenes? Los voy a anotar rapidito si alguien me ayuda. Teníamos el 30, ¿cierto? Estaba el 29, 29, 29, 27, 26, 26, 20, 20, 27. 26. Esos son los datos que teníamos, ¿cierto? Vamos a Sí, sacar el la rango. semana Exacto. El rango, ¿cuál es el dato mayor, Sí. chiquillo? 30 ¿cierto? con 21, 20. 30 y No, el 20. 20. Y nos daría 10. Ya. Y en la semana 1 había dado 11, y en la semana 2 nos había dado 10. ¿Ya? Entonces el rango es más corto. Entre más pequeño sea el rango, los datos son más precisos. Hay menos margen de error al final. Lo vamos a comprobar después. Vamos a sacar el promedio entonces, jóvenes, que se puede identificar con las dos letras, como ustedes quieran, chiquillos. No les voy a cometer error. Que lo saquen bien. Recuerden que el promedio es la sumatoria de todos estos datos de aquí. Todos estos datos se suman Y se divide por y se divide por n. N es igual a... ¿Cuántas muestras 7. tenemos, chiquillos? 7. Excelente. Entonces sumamos, según yo la suma, revísenme por favor, jóvenes, a mí me da 188 y eso lo divido por 7. No sé cuánto les da a ustedes, jóvenes. Según yo, a mí me da 188 dividido 7. ¿Les da el promedio, jóvenes? Yo necesito que ustedes vayan pillando al profe. Si me pillan, se libran de la prueba, no sé. Se ganan, lo que tengo en el bolsillo izquierdo se ganan de premio. Como premio ahí. ¿Da 188, jóvenes, o no? ¿O no da 188? Que a mí me da Da 168, profe. Da 188, ya. Estamos bien hasta ahí. Está bien. Ya. Si lo dividimos por 7, jóvenes, eso nos va a dar igual a 26.85. 26.85 Ya, se aproxima a 27. Excelente, A chiquillos. 27. Qué gusto trabajar con ustedes. Ya, mire, fíjense. El promedio de la semana 1 nos dio 26 y el promedio de la semana 2 nos da 27. Eso ya nos está diciendo que hay una diferencia entre ellos. Ya, no se olviden de eso. Ahora, ¿qué sacamos? La desviación media, que es restar cada uno de esos valores que están arriba, Por el se promedio. restan con el promedio. No se olviden de eso. Entonces empezamos con el primero. 30 menos 27 más 29 menos 27 más 29 menos 27 y así sucesivamente vamos sacando, chiquillos, ¿cierto? Voy a borrar acá para que se vea más ordenado. Vamos a borrar. Entonces ahora voy a anotar la resta al tiro, joven. Desviación media va a ser igual. La primera resta, ¿cuánto les dio a ustedes, jóvenes? Según a mí me dio 3. Ya. Después la segunda a mí me dio 2 la resta. 2, 2, 0, bien. menos 1. ¿La dejamos positivo ese menos 1 o no? Sí. O como menos 1. Dejémoslas como positivas nomás, chiquillos, porque acuérdense que son valores absolutos. 7 y más 0. 0. Exacto. Y todo eso dividido por 7. La sumatoria de todos esos jóvenes, ¿cuánto daría? 15. 15. Eso, hay alguien que ya me está ganando. Y 15 dividido 7, ¿cuánto da, jóvenes? 2,14 quería como en 2. Oh, que está en un balazo para la prueba. Deberíamos hacer la prueba al tiro, chiquillos. Pero a la tarde vamos a hacer otro repaso más, otro ejercicio más para reforzar otra vez más. Pero así es la prueba. No tiene ninguna otra ciencia. Entonces la desviación media nos dio 2. De la semana 2. Y de la semana 1 había dado 4. O sea, ya el margen de error está siendo el doble de la semana 1 con respecto al de la semana 2. O sea, si ustedes les mandan a evaluar, ustedes le dicen, yo me confío de los datos de la semana 2, hasta el minuto. Ahora sacamos la desviación, perdón, la varianza. Y yo les dije delante una pillería, para hacerlo rapidito. ¿Qué hacemos, chiquillos?
tomamos los Se va datos de elevando arriba, Vámonos al para lado cuadrado. desde ahí. al tiro en los que están arriba, pues jóvenes, al tiro, no sacamos resta ni una cuestión, y los elevamos al cuadrado cada uno de ellos. Ahora, ojo chiquillos, esta pillería no se la digan a nadie, ¿no? Esto entre nosotros, puro tercero nomás, chiquillos, tercero eléctrico y mecánico. Nadie más. Si ustedes se la cuentan a otro curso, no, estamos en problema, yo me voy a negar. Voy a decir que no es así. No le enseño. Aunque esté grabado, borro la grabación. Así que esta es una pillería, jóvenes, para que ustedes funcionen más rápido, sea más práctico, pero en el fondo estamos haciendo lo mismo, es lo que le decía la profesora Patricia. Al tener ordenados los datos arriba, obviamente yo ocupo los datos que están abajo. Y todo eso dividido 7. ¿Por qué 7? Alguien me puede decir, Axel, Jean-Paul, Bastián, Giovanni, alguien que esté por ahí. ¿Por qué se divide Porque por es el 7? número total de la Muy bien, que hay ahí, de la de las muestras. temperatura. Excelente. Excelente. Ya está. 3 al cuadrado, jóvenes. ¿Se acuerdan de las potencias o no? 3 al 9, cuadrado. 9. 9, 4, 4, 0, 1 y 49. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno, parece, ¿cierto? El 0, profe. 0. El 0 al final. Ya. Lo agregamos. Yo lo agrego más que nada porque no hay que olvidarse nomás de él nomás, pero no es necesario. Ya. ¿Y cuánto nos da la sumatoria total, alumno? 67. Oye, ¿ustedes lo tienen hecho ya el ejercicio? 67 67 dividido 7. 9,57 y se 9,57. aproxima a 10. Teníamos eso ayer ya. Ah, ya, eso es. Ya, los da 10. Y en el Sí. anterior nos daba 19. No, ya la diferencia es abismal, ya existió. Entonces ya estamos terminando el ejercicio, jóvenes. Gracias a usted, alumno, se hace mucho más fácil este trabajo. Entonces, la varianza nos dio 10 aproximado. Y ahora tenemos que sacar la desviación estándar, que eso es igual a la raíz cuadrada de 10. Y la raíz cuadrada de 10, según a mí, me dio 3,16, chiquillos. Y si lo aproximamos, sería igual a 3, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no, chiquillos? Sí. Fueron. Sí. Ya. Y, Sí, coeficiente de variación va a ser igual a desviación estándar dividido el promedio. Y en este caso era 3 dividido. ¿Cuánto habíamos dejado el promedio nosotros aproximado? 27, ¿cierto? 27. Multiplicado por 7. Y eso nos da la división 0,11, ¿cierto? Y eso hay que multiplicarlo por 100 y nos quedaría igual a 11%. 11%. Entonces, jóvenes, haciendo el recuento de los dos, llegamos a que el coeficiente de variación de la semana 1, según a mí me dio 15%, y el coeficiente de variación de la segunda semana me dio 11%. Pregunta al público, jóvenes. Ustedes como ya técnicos en electricidad o técnicos como mecánicos, le hacen la consulta de entre la semana 1 y la semana 2. ¿Con qué datos se quedan ustedes, jóvenes, según todo lo que hicimos? Con la semana Con 2. la semana 2. ¿Por qué, jóvenes, con la semana 2? Muy bien, sí, pero ¿por Porque qué, el jóvenes? rango es más pequeño. Porque el rango es más pequeño, porque la variación es menor. Por eso se llama coeficiente de variación. ¿Cuánto varían los datos? Un 11%. ¿Hay error? Sí, tiene un error. Pero versus la semana 1, ¿cuánto es el coeficiente de variación? De un 15%. O sea, nosotros, entre menos error haya en los datos, mejor es nuestro resultado objetivo. Entonces, coeficiente de variación nos dio 11, con esa nos quedamos. ¿Ya? Así va a ser la prueba en la tarde, jóvenes, con la parte de ejercicio alumno. Excelente, espero que se haya entendido. Nos cansamos de ver los otros ejercicios, pero los vamos a ver en la tardecita, alumnos. Ahí teníamos preparado la clase para la tarde. Profesora Patricia, si está por ahí, para ya hacer el cierre de la clase. Sí, Porque se nos estamos hizo pasados. cortita la clase, así es que espero que ustedes me digan ahora qué aprendieron, po. A ver. No sé. Nada, pues fue cuando entendí. No. Había pasado un mes igual. Yo lo entiendo, chiquillos. Igual había pasado un mes. Esto lo habíamos hecho Sí. súper bien en la clase anterior. Se nos olvidó, pero yo sé que después, en la tarde vamos a tener otro repaso, como dijo la profesora, y ya se va a entender qué se aprendió. Las medidas de Ya, ¿qué dispersión. aprendieron hoy entonces? A las medidas de dispersión.
Exacto, aprendieron a utilizar las medidas de dispersión. ¿Y cómo lo han aprendido? Con ejercicio, sí. Con el desarrollo de los ejercicios, aplicando, ¿cierto? ¿Y Sí. qué les ha resultado más fácil de todo lo que hemos visto hoy día? Después de recordar ya todo es fácil. Sí, Anotar ¿cierto? los números Lo más antes de fácil sacar de el lo más rango. fácil era la desviación media, era lo más fácil de sacar porque se toma el conjunto del total de las muestras dividido por las muestras totales. Lo más Ya, fácil es sacar el rango. ya, bien. Y el ¿Y rango lo más también, sí. difícil, chiquillos? Lo más difícil que les costó comprender. La varianza. La varianza, ¿cierto? Comprender cómo se aplicaba, porque como que de repente decían, pero ¿cómo? ¿El número más grande o el número más chico? Y ahí como que de repente se complicaban, ¿cierto? Pero ya comprendieron cuál era el sentido del coeficiente de variación. Por su pollo. ¿Tienen- Ya, ¿qué pasaba con el coeficiente de evaluación? Entre más el numerito más chico, ¿qué pasaba? Era menos la distancia. Sí, por ahí va, hijo, por ahí. El La menor variación, margen de error. Menos el error parece de Exacto, lo que sí, uno anda buscando. sí, Sí, no es que sí, muy bien. parece, es así, menos el error. Muy bien. ¿Y qué les pareció así como más novedoso de esto, de todo lo que han aprendido, como lo que más les llamó la atención? Los números. ¿Qué les llamó más la atención? Que sirve igual para ver quién es mejor. Exacto, ¿cierto? Dentro de un grupo de datos, ya sea para lo que ustedes lo utilicen, va a servir para determinar quién es mejor que la otra persona o quién es más fidedigno o quién es más acertado, ¿cierto? Para elegir, en realidad. Se ¿Ya? puede usar en Y administración, en ciencia, en deporte, en economía, en todo se puede usar, joven, en para todo, comparar. sí. ¿Y cómo lo podemos mejorar, chiquillos? Todas las cositas que a ustedes les costaron, ¿cómo lo podemos ir mejorando? A ver, Reforzándolo. reforzando, muy bien. Y para eso yo me pregunto, o sea, ¿cuántos de ustedes, así como ya respóndanme a coro, cuántos de ustedes reforzaron haciendo la tarea o el desafío que les dejó el profesor? Cri, cri, A ver, cri. chuta. Si saben ustedes que pueden mejorarlo reforzando, ay, Dios mío. Uno, dos, ¿cuántos habrán sido? A ver, respondan en el chat así rapidito. ¿Quién lo ve? ¿Un sí o un no? Yo creo que Naiden. No, yo tuve alumnos que me consultaron. Yo tuve ¿Sí? alumnos y alumnas que me Ya, consultaron. Luis Sí, dijo que sí, ya vamos respondiendo. La Cata dijo que sí, sí, el me Daniel Jara dijo que consultaron. no. Sí, Bien, pero tienen que ser sinceros. Vamos, a ver. Krishna sí, ya, al ojo, sí, ya tenemos varios alumnos que lo hicieron. Ya. sí, varios alumnos ¿Quién que más? Bastián Dylan. Bustamante, no, ya. Ahí, Dylan, chiquillos, sí. los que lo hicieron, felicitaciones, porque ustedes saben que la Más o única menos. forma de aprender las matemáticas es practicando, ¿cierto? Ustedes lo tienen claro. Si ustedes hacen ejemplos, ustedes van a comprender. Si ustedes no practican, les va a dificultar un poco, ¿ya? Y los que no lo hicieron, ahí hacerse una autoevaluación y decir, para la próxima voy a mejorar esto, ¿ok? Vamos, para la tarde vamos a hacer una retroalimentación de la clase que estuvimos viendo ahora. Vamos a recordar de nuevo algunos ejercicios. Vamos a hacer algunos también. Y posterior a eso vamos a hacer una evaluación sumativa. Y esto se va a hacer por medio del formulario Google. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta ahora, chiquillos? Porque con esto ya estamos terminando la primera... ¿Qué salió primero, el huevo o la gallina?
Ya, chiquillos, entonces estamos con la clase en la tarde. Hacemos el formulario, hacemos un repaso Profe, ¿está nuevamente. difícil la prueba o no? No, lo que vimos hoy día en clase nomás. Es lo que vimos en clase y las preguntas que siempre se hacen. Ah, Pues, no, lo que está es fácil. rango, qué es lo que es rango, qué es lo que es algunas preguntas que siempre están dando vueltas. Ya acuérdense que es con alternativa, siempre una la correcta y después al final un desarrollo, chiquillos, por favor. ¿Ya? Y lo Profe, otro ¿tengo que, décima o no? lo otro que quiero que no se olviden que está haciendo grabar las clases. Yo les pido el máximo respeto, chiquillos, así como yo tengo respeto con ustedes. Yo también les pido como retribución un respeto, ¿ya? Así que ojo con lo que preguntan, con lo que dicen, chiquillos. Ya tengamos ese cuidado o ese detalle porque yo siento que he sido muy respetuoso con ustedes, ya, así que les pido de vuelta lo mismo. Y no se olviden que estas clases están siendo grabadas y las ven más personas. Entonces, eso sería, chiquillos, para mí un agrado, un gusto. No se olviden de escribirse en el chat su nombre. Si no lo inscriben, chiquillos, no voy a dejarlos como cumplimiento de la actividad. ¿Ya? A la tarde, la clase a las 2:30, sean puntuales. Si no ingresan dentro de 10 minutos, chiquillos, yo los dejo fuera de la clase. ¿Ya? Así que 10 minutos, no espero más, porque tenemos, si no se lo alarga el tiempo. Ya, jóvenes, así que eso ¿Va a sería. activar la prueba cuando estemos en la clase, profe? Se activa la prueba una vez que yo les diga, se activa. No antes ni después. Y de ahí voy a dar el tiempo suficiente para que respondan la prueba alumnos. Chiquillos, entonces eso sería la clase. Voy a dejar de grabar. Así que estén muy bien, chiquillos. Los despedimos y los vemos en la tarde. Que estén muy bien, chiquillos.